al estilo, creo que Carmen tiene un gran dominio del castellano. Escribe muy bien. Expresa cosas que un hombre no puede hacerlo, sobre todo cuando habla de las sensaciones de Leda, especialmente en la Florencia del siglo XV, que además está muy bien ambientada y está muy bien descrita, y lo cual no desmerece de lo que dices del siglo XX, pero, porque además tienes una precisión casi fotográfica a la hora de describir no solo ambientes, sino lugares. Es decir, tanto Londres como el centro de París, como Florencia, a mí me ha impresionado la precisión, e incluso Bilbao, pero eso te cuesta menos, el hablar de Bilbao. Pero a mí me parece que es un trabajo muy pulido y muy preciso, dentro de lo difícil que es superponer dos épocas, porque estás jugando continuamente con dos épocas, continuamente, y además entrelazándolas, que es una técnica, la verdad, es un auténtico desafío. En cuanto al fondo, bueno, el personaje de Leda, curiosamente, digamos, en el mundo de hoy en día, la mitología tiene menos papel que tuvo, por ejemplo, no solo en el Renacimiento, sino yo diría hasta el siglo XX. Entonces, Leda es un personaje de la mitología griega muy presente, no solamente en el caso de Leonardo, sino en casi toda la pintura de la época. Está la Leda de Tiziano, que no sé si está en el Prado, no lo he comprobado, quizás lo sepas tú mejor que yo. Pero Leda es esta diosa, vamos, esta reina seducida por Zeus, disfrazado como cisne, es uno de los grandes temas de la mitología griega, que está muy presente en toda la pintura de la época. Yo he tenido ocasión recientemente, y te lo sugiero, no sé si lo sabes, porque a lo mejor te sale otra novela con esto. Es que a mí me invitaron en la Universidad de La Paz de Costa Rica, que es una universidad de la ONU, a hablar sobre la Unión Europea, y yo dije que bueno, iba a hablar de la Unión Europea como tejedora de paz, y empecé por la mitología griega y por un cuadro que hemos visto todos desde la escuela, pero que no relacionamos con la mitología griega, que es un cuadro de Velázquez, que se llama Las hilanderas. Las hilanderas no es un cuadro de la rama textil. Las hilanderas es un cuadro precisamente sobre Aracné y sobre Palas Atenea, y eso está en el fondo del cuadro, que aparece la princesa Europa. Yo, claro, la verdad es que en esto casi hablar de Europa es casi profesional, pero no, yo lo traigo a colación porque Leda es una de esas presencias del mundo clásico griego que ha estado viviendo mucho en toda la vida europea, y especialmente en el momento en el que el Renacimiento